Saludos a toda la comunidad de Pacari Santo. En esta ocasión vamos a abordar un tema que ha despertado interés y curiosidad en muchas personas alrededor del mundo, la radiestesia. Esta práctica, utilizada desde hace siglos en diferentes culturas, se basa en la percepción de energías, vibraciones, señales, que según sus practicantes pueden ayudar en las búsquedas de aguas, minerales, objetos perdidos e incluso en el análisis de aspectos relacionados con las personas y espacios. Para conocer más sobre su origen, fundamentos, aplicaciones, experiencias, conversaremos con un especialista en este campo, quien nos permitirá comprender mejor esta interesante disciplina. Yasmín Rojas, terapeuta psicóloga, con estudios de especialización y maestría. Además, es consteladora, biodescodificadora, biomagnetista con conocimientos en diversas técnicas energéticas, terapeuta holística, radioestesista experta, creadora del sistema SOER Método ARCA, con experiencia acompañando al ser desde hace más de 15 años. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Será un gusto conocer su experiencia y compartir con nuestra audiencia información sobre este tema. Bienvenida. A ti muchísimas gracias por la oportunidad que me das y que nos brindas a nivel social de poder conocer un poco más acerca de este tipo de técnicas que, como lo mencionas hace un momento, el propósito que tienen es traer transformación, crecimiento personal, cambiar nuestra vida, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no? Alinearnos hacia nuestros propósitos y nuestros objetivos personales y también familiares. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yasmín, para las personas que nunca han escuchado este término, ¿qué es exactamente la radiestesia y cómo funciona? Bueno, mira, realmente esta pregunta que tú me planteas es bastante compleja. Voy a tratar de sintetizarla lo más que pueda porque hablar de radiestesia, primero que todo, nos ha dado como una percepción de un concepto netamente esotérico. Y cuando nosotros lo trabajamos desde el campo de la intervención terapéutica, es decir, acompañar a terceros, acompañar a otras personas para que puedan recibir a través de esta herramienta, porque es una herramienta terapéutica, es una herramienta para transformar vidas, que ayuda e incide en la transformación personal y del ser. Nos hemos creado la idea de un concepto esotérico, pero no es así. Cuando hablamos de la radiestesia como algo terapéutico, encontramos en ella la facultad de poder detectar o identificar desarmonías o desequilibrios en las personas, en los seres en general, partiendo del principio de que todo en cuanto existe en nuestro universo, en nuestro mundo y en el mundo que nos rodea es completamente energético, es energía, es decir, somos energía. Gracias a esta herramienta podemos identificar las desarmonías físicas, mentales, emocionales y aquellas que también inciden en las áreas de vida que puede ser temas asociados con el trabajo, el dinero, la abundancia, la prosperidad, las relaciones afectivas, las relaciones sociales o familiares o cualquier otro aspecto que hace parte de nuestra cotidianidad porque la base de todo ello es energético. Pero cuando nosotros nos vamos a un factor un poco más profundo de qué es la radiestesia y cómo esto nos representa como seres humanos, pues yo llego a un punto muy claro y es que la radiestesia es la parte mucho más enfocada de la intuición. Es decir, todos somos intuitivos, pero la radiestesia nos permite comprender qué es lo que hay detrás de ese estado intuitivo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo llego a un lugar, ¿cierto? Y en ese lugar de pronto percibo como algo que no me hace sentir muy cómodo, o conozco a una persona y veo que esta persona no me provoca confianza, o voy a iniciar un negocio y siento que aquí hay algo que tengo que darle un manejo especial porque me causa una sensación de alerta. Entonces, eso sería la intuición. Pero muchas veces no entendemos por qué esta sensación de alerta, por qué este preaviso. Pues resulta que la radiestesia tiene la facultad de explicar cuál es la causa de eso que yo estoy sintiendo. Y entonces hemos enfocado la radiestesia con una idea de algo que es como una especie de don superior para personas que tienen facultades muy especiales, como algo muy místico, pero en realidad la radiestesia es algo inherente al ser humano.
Generalmente, ¿cómo podemos conectar a través de ella? ¿Cómo la podemos utilizar? Esto significa que yo no necesito ser un experto en radiestesia o ser un profesional en psicología o de ninguna profesión, porque esto no tiene nada que ver con profesiones universitarias ni tiene nada que ver con una carrera especial, sino que cualquier persona puede conectar con la radiestesia desde su propio cuerpo, es decir, nuestro cuerpo es radiestesia pura porque a través de él podemos detectar sensaciones y experiencias en el entorno energético, pero también lo podemos hacer utilizando un péndulo o otro tipo de herramientas, que, como por ejemplo las varillas radiestésicas u otras, porque hay otras con las que podemos detectar, para poder identificar en un campo un estado energético desarmónico, es decir, lo que está causando una enfermedad, lo que está provocando un estado emocional, lo que provoca un estado mental, lo que genera una desarmonía en un estado de una persona que no puede dormir bien o de una persona que está transitando un montón de situaciones en su vida que son a veces casi que inexplicables o difíciles de controlar. Entonces, en síntesis, la radiestesia nos permite comprender y detectar cuál es la desarmonía energética que está provocando esa situación de conflicto en nuestra vida, sea cual sea. Qué interesante. Yasmin, ¿y cómo descubrió usted la radiestesia? ¿Qué le motivó a dedicarse a este tipo de terapias energéticas? Hmm. Bueno, fíjate que como tú lo mencionaste al inicio, yo soy psicóloga, ¿sí? La psicología, perdón, la ciencia no va con la energía, no va con estos temas, o sea, es totalmente opuesto porque la radiestesia y la radiónica es una pseudociencia, ¿sí? Mientras que la ciencia ya es algo que ya conocemos en el mundo como em, una composición que tiene un método, ¿sí? Es decir, la ciencia ya tiene un método, ya tiene una comprobación, ya está estructurado. Entonces, psicología y pseudociencia no van de la mano, ¿sí? Pero fíjate que cómo llego allá, mira qué pregunta tan interesante. Empiezo a darme cuenta a través de los acompañamientos psicoterapéuticos que siempre había algo que faltaba, ¿sí? Y no porque a la psicología le falte algo, porque la psicología es muy precisa, sino porque muchas veces en la misma experiencia me daba cuenta que eh, a veces había algo más que se necesitaba comprender, más de fondo y más allá que solamente la conducta del comportamiento humano. En la praxis, como psicoterapeuta, me daba cuenta en muchos momentos donde habían cosas que difícilmente yo podía llegar a interpretar desde la base psicológica, no por falta de conocimiento, experiencia, sino porque eran cosas que a veces parecían sobrenaturales en la realidad de los consultantes. Esto me llevó a indagar otras técnicas ya de tipo más energético y darme cuenta que se complementaban muy bien en algunas de las prácticas de acompañamiento psicoterapéutico y que se podían integrar. Cuando empecé a hacer esto, empecé a notar que impulsado con la psicología se lograban resultados mucho más rápidos, mucho más efectivos y más, digamos que perduraban más en el tiempo. En una oportunidad, una gran amiga, ella ya venía trabajando el péndulo hebreo hace ya varios años, en la época donde era muy difícil encontrarse un péndulo o poderlo comprar, o sea, tú no encontrabas péndulos. Nadie hablaba de eso y aparte los métodos y los protocolos eran totalmente tradicionales, eran como de los primeros. Hoy en día tenemos muchas escuelas que manejan diferentes protocolos de hebreo, en ese entonces no, eran muy complejos y robustos. Y entonces ella me habla del tema y pues yo me intereso y empiezo a utilizarlo, quise practicarlo y dije, bueno, vamos a mirar de qué se trata esto, a ver qué sentido tiene, como que esa iniciativa de explorar y conocer. Y empiezo a aplicarlo, primero lo apliqué en mí para entender si, pues, qué pasaba, qué sentía yo, qué sucedía acá. Y pues dije, bueno, esto es muy interesante. Cuando me di cuenta ya estaba profundizando un montón en la materia, al punto que empecé incluso a canalizar temas energéticos, temas ya como más espirituales, más sin necesidad, obviamente, de esa idea preconcebida y creencia limitante que tienen las personas de que cuando nosotros utilizamos lo energético, estamos conectando con espíritus y eso no es así. Nos dan la idea de algo sombrío, como que uno está llamando por allá al infinito y más allá, algo extraño, pero no es así. De hecho,
trabajar con este tipo de técnicas terapéuticas en muchos casos lo hacemos de una forma muy neutral, ¿cierto? Sin necesidad de acudir a fuerzas extrañas que solamente son mitos que tenemos en nuestra cabecita. ¿Qué ¿Sí? tipo de Ujú. energías o bloqueos ha podido detectar en su experiencia profesional con sus pacientes? Bloqueos, bueno, ese concepto no me gusta tanto, ¿sabes? Porque es un bloqueo que yo lo veo muy de, digamos, como muy metido en la parte esotérica, sino más bien como entender aquello que nos limita, ¿sí? Y aquello que nos limita parte desde nuestras creencias, desde nuestros pensamientos y de muchos factores, ¿sí? Pero cuando nosotros utilizamos la radiestesia, porque la radiestesia es la que detecta, ¿sí? La radiestesia nos permite ver qué es lo que está pasando y cuál es la realidad en la consulta. Entonces, cuando utilizamos la radiestesia o me ha permitido a mí identificar situaciones discordantes desde estados, por ejemplo, medir un estado de depresión, qué tan profundo, qué tan intenso está. Poder detectar cuál es la causa y el origen de esa depresión o de esa ansiedad. ¿Qué es lo que está provocando en la persona? Patrones repetitivos de pensamientos que existen muchos, desde catastróficos, repetitivos, recurrentes, la causa de que una persona no pueda dormir, la causa de una enfermedad. A través de esta técnica se ha logrado resultados óptimos en temas de sanación de enfermedades diferentes. ¿Sí? He logrado tratar varias enfermedades con resultados muy rápidos, efectivos, y en algunos no totalmente la sanación completa, pero sí de forma gradual con mejoras significativas. ¿Cómo se realiza esa limpieza energética con radiestesia? ¿Y qué se suele experimentar durante la sesión? Bueno, ¿qué se suele experimentar? Normalmente las personas se imaginan que, no sé, van a volar o van a flotar o van a ver colores. A algunas les pasa, pero no es, o sea, no es algo realmente sugestivo, ¿sí? O sea, no es algo como que yo introduzco a la persona en un estado de sugestión para que vea cosas o visione cosas, no. Personas que a veces sienten la energía en movimiento, porque la energía es movimiento de por sí, nosotros también lo somos, y pues pueden a veces experimentar sensaciones, pueden ser corporales, como, no sé, un cosquilleo o un movimiento, o algo que me como que, ay, siento que como por acá, como un viento, un frío, un calor, bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero lo que aquí prima más allá de ese tipo de sensaciones es el resultado, es decir, que busca que la persona sienta una mejora. Y aquí esto es increíble porque nosotros, y digo que es increíble porque tenemos tantas creencias limitantes que suponemos que la sanación requiere un proceso largo y extensivo y de mucho tiempo. Y pues sin vender humo, hago acá la acotación y es al otro día, incluso de haberse hecho la sanación, la persona logra tener resultados tan rápidos que se siente en perfecta paz. ¿Cuál es la sensación? Un estado de paz, de plenitud, de presencia, de conciencia, de conexión corporal. Se vuelve a conectar consigo mismo. Voy a hacer acá una broma y fíjate que tuve un caso de un consultante que me dijo, hoy estoy viendo en Full HD. Entonces, esa fue su percepción. Es decir, es que el resultado acá de lo que sienta el consultante es que hubo una mejora significativa y real y que sí se puede garantizar y que además perdura en el tiempo. O si no se logra inmediatamente, por lo menos se ve la reducción gradual, ¿sí? En la mejora en casos ya críticos, ¿no? Ya hablamos de una enfermedad ya crónica o otro tipo de circunstancias mucho más complejas asociadas a enfermedades muy graves. Sí, ahí ya el asunto nos cambia, el discurso nos cambia un poco, pero por lo general en temas de ansiedad, depresión, condiciones mentales, psiquiátricas, situaciones asociadas a experiencias limitantes en dinero, abundancia, prosperidad, digamos que todo esto se puede intervenir con resultados bastante rápidos. La radiestesia es la parte donde nosotros medimos y detectamos información, es decir, nos sirve para diagnosticar, pero no trabaja sola. Nosotros aquí tenemos que integrar otra técnica terapéutica que se llama radiónica. Y la radiónica es la facultad que además tenemos todos los seres humanos, vuelvo, insisto, yo no tengo que ser una persona con dones espirituales o con creencias esotéricas o con formas esotéricas para poder utilizar este tipo de herramienta que es la radiónica, que es la que genera el efecto de transformación.
¿Cómo lo hace? Bueno, aquí podemos utilizar desde una visualización, desde un efecto de meditación, desde incluso una oración. Todo eso genera un efecto radiónico. Cuando hablamos de herramientas como el péndulo u otras complementarias que nos pueden servir hasta una vela, ¿m? Con una vela yo puedo intencionar algo y ahí ya generó un efecto de movimiento energético, eso ya es radiónica en sí misma. Pues entonces también lo podemos hacer con un péndulo, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Se genera unos movimientos impulsados por la misma mano, ¿sí? Por nuestra mano y por nuestra intención, donde damos una orden indicando, por favor, genera una transmutación de esta discordancia o de este desequilibrio, ¿ya? Y obviamente se opera bajo unos protocolos especiales. Entonces, ese sería como el efecto general, digamos, a grandes rasgos de cómo se realiza el procedimiento, porque claro, es mucho más amplio. Pero pues esa es una forma de liberación. Igual, uno sencillamente solo con una oración, sin darse cuenta, está haciendo radiónica. Lo que pasa es que uno no lo sabe, no lo asocia. Ujú. Ahorita, de acuerdo a lo que usted nos explica, aquí en Ecuador, no sé si utilizan el mismo término en Colombia, cuando los niños los ven mucho, se les dice a veces que están ojeados, cuando están decaídos al día siguiente. ¿Y qué es lo que hacemos las mamás? Le pasamos un huevito o una vela por todo el cuerpo, con una intención. Entonces, según lo que usted nos explica, ahí estamos aplicando la radiónica, ¿correcto? Podríamos decir, pero fíjate que no me gusta tanto el tema del huevo, Ah, porque ok. yo preferiría comerme el huevo que usar el huevo para un fin como ese, pero obviamente hay que respetar las creencias y las tradiciones. Ah, en Pero Colombia no se hace eso. sí, En claro, en Colombia. Colombia Ah, sí, ok. y creo que eso es de todo tipo de tradiciones muy latinoamericanas, pero digamos que yo quiero como ir a un efecto mucho más terapéutico y verlo como más desde esa realidad. Y es, yo puedo sentarme y, no sé, arrodillarme ante Dios y pedir asistencia a Dios, ¿cierto? Para que me acompañe y entonces Él me acompaña y genera una liberación en mí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de liberación, digamos, desde este ejemplo que estoy poniendo acá, la radiónica también genera un efecto de liberación. No estoy diciendo, o sea, quiero aclarar, porque no estoy diciendo que la radiónica sea Dios, para que no se va a malinterpretar, sino que estoy diciendo que el efecto viene a ser el mismo, el de generar un proceso de liberación de qué, de una carga discordante o una carga energéticamente discordante que está provocando una desarmonía. Entonces, podemos utilizar muchas formas de liberación, ¿cierto? Y que todas nos llevan como por el mismo camino, ¿sí? Ahí de qué depende, depende de lo que la persona elija, decida, con lo que resuene, con lo que se sienta, pero finalmente el efecto es el mismo efecto que genera la radiónica, mover, liberar, ¿sí? Lo que dices del huevo, sí, probablemente. Hay personas que sienten temor o desconfianza hacia esos temas. ¿Qué les diría a quienes consideran que las limpiezas energéticas son algo extraño o peligroso? Bueno, tú tocas aquí un tema circunstancial que me parece muy importante que lo tengas en tu espacio, ¿sí? El espacio que le das a las personas, porque las personas siempre se van a cerrar en el sentido de creencias limitantes, muchos mitos, ¿m? Y muchas creencias que están arraigadas a la televisión, las películas, mitos sobre el misticismo de la energía, ideas preconcebidas sobre que la energía esto es malo, que esto no es de Dios, que esto no es divino. Porque fíjate que justamente en este tipo de herramientas, una herramienta que yo considero que también es entregada por el poder divino, es decir, por Dios, ¿sí? Dios que es el máximo poder y Él es el todo, también es muy probable que Él nos haya conferido también esa facultad, porque Él nos dio facultades divinas a través de Él. Entonces, muy seguramente es una herramienta que también, o no seguramente, o sea, yo opero de hecho la herramienta apoyada en la gracia divina, ¿sí? No necesito, como te decía, acudir a una fuerza extraña como para que eso suceda, que ese es el miedo que sienten las personas cuando utilizan este tipo de terapias energéticas. Me va a pasar algo, se me va a pegar algo que realmente esto es demasiado incoherente y suele pasar por desconocimiento. Entonces, cuando no conocemos cómo funciona
la energía o qué es lo que pasa con la energía o por qué existe la energía o por qué existen las desarmonías, pues tenemos miedo. Entonces, si tenemos miedo, pues no vamos a poder, ¿sí? Hacer nada con ello. Entonces, lo primero siempre, por ejemplo, en mis espacios formativos, es que las personas conozcan el tema de la energía y lo primero que hay que hacer es remover ese miedo que nos provoca, ¿cierto? Estas experiencias que finalmente son completamente normales en nuestra vida. Yasmin, este tipo de terapia se puede realizar a distancia. ¿Cómo funciona una limpieza energética sin que la persona esté físicamente presente? Lo primero que yo quiero hacer es poner un ejemplo similar. Yo voy con una persona en una iglesia para que haga una oración por mí, ¿cierto? Conecta a la energía divina de Dios o al poder divino de Dios para que a través de él obre en la otra persona. Y yo puedo pedirle esa oración estando por allá en otro país, ¿sí? Puedo estar en otro lugar y va a llegar esa fuerza. ¿Por qué llega? Llega primero que todo por el poder de la intención que tiene esa persona de la fe que pone, ¿cierto?, en Dios para que esto genere un efecto, ¿cierto? Es decir, esta oración genere un efecto. ¿Qué pasa? Que la radiestesia y la radiónica funciona de una manera similar, ¿sí? Y esto sucede es porque nosotros estamos conectados todos, ¿sí? A una fuente divina. Todos estamos conectados a esa fuente divina. Y a través de esa fuente divina nos dice que esa fuente divina es Dios, ¿sí? Y es una unidad, es la unidad. Somos uno con el todo. Y esto es lo que nos permite que yo no tenga que tener a la persona enfrente para poder llegar a interferir energéticamente y generar un efecto. Entonces, se provoca, claro, se provoca el efecto y nos permite esa transformación. Entonces, es así como funciona. Simplemente, y casi siempre lo que se utiliza es el nombre de la persona. En muchos casos se utiliza el nombre completo y la fecha de nacimiento, que está incluso ni siquiera es necesario, ¿sí? Yo sencillamente puedo tener la idea del nombre de la persona, así sea un solo nombre, y ya con eso puedo, eh, digamos que enviar o emanar, ¿sí? Desde mi intención ese estado positivo y amoroso para que tenga una transformación en su vida. Y así es como funciona la radiónica. En caso de que alguien desee realizar terapias con usted, ¿cómo puede contactarla? ¿A través de qué medios o redes sociales brinda información? Bueno, estamos en Instagram como @Escuela Colombiana de Radiestesia y también a través de la línea de WhatsApp en Colombia con el indicativo +57 al 312-722-9985. Digamos que esos son como los medios principales. Ahorita estamos manejando un sitio web que es www.escuelacolombianaradiestesia.com.co. E invitar pues a las personas a que tengan la oportunidad de, pues bueno, de conocer un poco más este tipo de técnicas y ver los resultados que además son súper efectivos. Finalmente, Yasmin, ¿qué mensaje le daría a las personas que están atravesando momentos difíciles emocionalmente y buscan sanar desde una visión más integral? Bueno, lo primero que yo les puedo decir desde lo que hemos hablado todo este rato es siempre hay que estar de la mano de Dios. Es lo primero, o sea, nunca, nunca soltarnos de la mano divina. ¿M? Y lo segundo es recordar que Dios nos está acompañando siempre para que también nos demos la oportunidad de alguna manera de transformar nuestra realidad a través de Él. Que no es malo, no es negativo, que también acudamos a otras herramientas, ¿sí? Terapéuticas u otras técnicas para que nosotros podamos transformar, ¿por qué no?, esa realidad. Quiero decirles que todo es transformable. O sea, todo es siempre es transformable. Es decir, cualquier situación que en este momento la persona esté viviendo, quiero decirle que no está sola, ¿sí? Que puede vivir un cambio real en su vida y que hay formas en que lo podemos hacer. Así que, pues bueno, aquí yo estoy también para acompañar y para servir. Creo que también esa es como mi misión en la vida. Así que, pues bueno, también estoy para escuchar, para acompañar y para brindarles todo lo que sé y todo el conocimiento que tengo para que puedan aliviar esa situación. Así que,
pues bueno, me pueden contactar, ahí acabo de compartir la información, así que, pues bueno, no están solitos. Le agradecemos infinitamente, Yasmin, su presencia esta noche y esperamos contar igualmente en otra ocasión con su presencia. A ti, muchas gracias por la invitación, un abrazo amoroso y pues bueno, siempre aquí para ustedes. Un abracito. Muchas gracias a la comunidad de Pacari Santo también.